Buenas noches y bienvenidos al debate en Popular Televisión. Lo que está ocurriendo en Cataluña durante estos días es fruto de la locura de unos pocos, sobrevenida de pronto, de la inacción del gobierno central. Es, por el contrario, consecuencia de una estrategia de hace ya bastantes años en la que se incluye la utilización sin complejos de la educación y de los medios de comunicación, y que además ha coincidido ahora en el tiempo, en un momento necesario para desviar la atención, por ejemplo, de la corrupción o de la crisis, que además hay confluencia con intereses nacionalistas y antisistemas, que han encontrado además a algún caudillo revestido de paladín de la democracia, o no es así. El caso es que, de todas formas, en Cataluña se están viviendo, y eso es cierto, unos momentos muy preocupantes, desconcierto, caos, confusión. Dudas también que se extienden en nuestro país. Esta mañana en algunas oficinas bancarias había colas, por ejemplo, preguntando. Hay banderas españolas en muchas localidades de nuestra región, por ejemplo, mientras que en Cataluña no tantas de esas y muchas más de las otras, esteladas. Vemos imágenes que seguramente hasta hace poco ninguno de nosotros hubiéramos pensado, pero las pensaba, alguien las tenía planificadas. Son muchas las preguntas que se hace uno, que se ponen encima de la mesa, y los acontecimientos además van cambiando continuamente. Vamos a analizar estas cuestiones durante este programa, a lo largo de este programa, y para ello hemos invitado a 4 tertulianos, pero además van a intervenir varios más a lo largo de la noche vía telefónica. Les presento a José Rocamora. Pepe Rocamora es periodista, también sociólogo. Pepe, bienvenido, buenas noches. Hola, buenas noches. Un placer contar contigo, que hayas hecho un hueco esta noche para venirte para acá, para Popular Televisión. Juan Antonio Deras, que es el decano del Colegio de Periodistas de la región de Murcia, bienvenido, buenas noches. Buenas noches, encantado de estar aquí, pese a las circunstancias. Bueno, pues o por las circunstancias, seguramente también, ¿no? Bueno, me gustaría estar hablando de otras cosas, bueno, pero toca hablar de lo que toca hablar. Tenemos también a Víctor Meseguer, él es doctor en Derecho por la universidad y una persona que con buen ojo analiza la actualidad. Otra cosa es que a ver dónde ponemos el ojo esta noche, ¿no? O estos días. Pues en la recomposición, es decir, el ojo hay que ponerlo en que yo vivo en un país en el cual Cataluña forma parte del imaginario colectivo. Y yo creo que lo que tenemos que hacer al resto de los españoles es abrazar a estos catalanes que están pasando un momento jodido, que están siendo coaccionados. En definitiva, mira, yo, Antonio, haría una referencia a un artículo de Isabel Coixet, que el otro día bajaba a tirar la basura en su casa, y 2 chavales le llamaron fascista. Le llamaron fascista porque no sigue el dictado de esta mayoría que ocupa las calles y que quiere defender un imaginario que no tiene nada que ver con la inmensa mayoría de Cataluña, ni siquiera con la que tiene el resto del país. Y por lo que decía al principio del programa, yo soy de los que pondría en mi casa una bandera de Cataluña, sin señera, pero de Cataluña. Javier Adán, bienvenido también. Pues muy bien, atenderemos a todos estos temas de actualidad y que siempre nos preocupan, cuando sobre todo algunos que hemos vivido en lugares en el País Vasco, en mi caso, en el que parece que hay veces que se olvida el que la mayoría de la población en Cataluña no es independentista, la mayoría de la población en Cataluña va a trabajar todos los días y esa es su máxima preocupación. El CIS así lo refleja, el paro es el principal problema que tienen los españoles y también los catalanes, y el señalar al colectivo catalán, que en algunas veces, en algunas ocasiones pues lo ves como los catalanes es que vea tu independentista, no, la mayoría de los catalanes son españoles que además tienen muchos problemas en su vida cotidiana y quieren resolverlos, y ahora se encuentran con esto y con lo que hemos hablado en las conversaciones privadas y públicas, con una especie de golpe de Estado encubierto que le han dado unas autoridades que no se la merecen la mayoría del pueblo, que no se la merece el pueblo catalán. En cualquier caso, habría que ver quién se olvida de esa gran mayoría, si nos olvidamos los ciudadanos cuando hablamos de los catalanes, o se olvidan de ellos quienes están dirigiendo en estos momentos las instituciones catalanas. ¿En qué momento estamos, Pepe? Porque yo creo que igual, seguramente tú, igual que los demás, estamos recibiendo continuamente mensajes en el WhatsApp, y yo recibo alguno en el que veo donde se pide mano dura del Estado, de las instituciones del Estado, para que se avengan al cumplimiento de la ley los dirigentes catalanes, y luego hablaremos, pero siempre en ese marco, y hay quien pide. También recibo WhatsApp diciendo que hay que colgar sábanas blancas en las ventanas para el encuentro, el diálogo y la reconciliación. Estamos en el momento de las sábanas blancas o de las togas. ¿Qué diálogo de qué?
¿Y por qué? No lo veo. Es que diálogo, es que ha habido alguna vez que no haya habido diálogo, que no se haya dicho. No. El choque de trenes está ahí. Y entonces están dos concepciones que son diametralmente opuestas y que la semana que viene previsiblemente van a entrar en un momento de no retorno. Lo que pasa es que sí que no podemos estar en una equidistancia, ¿no? Yo creo que no es un choque de trenes. Hay alguien que se ha saltado en este momento, ¿eh? Podríamos hacer un análisis histórico breve, ¿no? Seguramente que todo lo que fue la actuación del Partido Popular frente a lo que digo en las calles y con iniciativas y denuncias en los tribunales de lo que fue el estatut, pero como todo esto ya lo hemos hablado y la gente, claro, por eso entonces en este tan breve, Javier, entonces, sí, no, pero lo del estatut. Pero que en este momento, el estatut, no olvidemos que el estatut es un escenario en el que no votó ni la mitad de la población. Sí. O sea que no debe ser algo tan importante. Y además que fue el Constitucional quien lo tumbó, pero vamos a ver. Sí, no, pero tú tienes un vaso de agua rebosando. Que no movilizó a la mitad de la población. Si tú tienes un vaso de agua, cuando rebosa el vaso de agua, tú te puedes preguntar cuál ha sido la última gota, pero la pregunta fundamental es cómo se ha llenado el vaso. Sí, pero y el vaso se está llenando en Cataluña, por desgracia, desde el 78 para acá. Preguntaba Antonio con acierto. Yo no estoy de acuerdo con eso. Oh, sí, totalmente. Hay una estrategia premeditada de independentismo muy anclado en un grupúsculo que ha ido creciendo. Las miles de personas, millones según los convocantes de la pantomima esta de referéndum, llamémosla así si queremos, o como queramos definirla, esas personas no salen de la nada. Esas personas salen de un adoctrinamiento sistemático y muy pensado, muy meditado. ¿Por qué es el momento ahora de proclamar la independencia? ¿Por los problemas que han tenido de corrupción? Pues también habrán influido. ¿Cortinas de humo? Seguro que las hay. Fundamentalmente porque han controlado un Parlamento. Y porque han tenido el respaldo para tener esos votos. Y han tenido ese respaldo porque hay muchas personas que se han alineado políticamente con esa opción. Y eso significa que han creído perfectamente los cuentos. Pero, el independentismo como teoría que se han política en doctrina en las escuelas. Yo no estoy de acuerdo. ¿No estás de acuerdo? En lo del adoctrinamiento no estoy de acuerdo. No, tenías que haber oído a la madre que hoy contaba en un medio de comunicación llorando cómo su hija de 6 años hoy le han suspendido una de las clases que tenía. Era una clase de una actividad de danza o algo por el estilo, para introducir a una docente que les iba a contar un cuento. Era así una vez que se era un rey muy malo y unos policías aún peores que apaleaban y mataban a la gente. Sí, pum, hasta colorín colorado hemos vencido al rey y hemos matado a los policías. Ahí estamos hablando de anécdotas. Estamos hablando de lo que está pasando. Mi experiencia en el caso de cuando todo aquel marco del plan Ibarretxe, que parecía que una situación similar, que se cortó por parte, yo creo que incluso por las fuerzas nacionalistas, en ese caso el PNV, porque no tenía ningún sentido el saltarse la legalidad, que es lo que aquí se han hecho. Las otras cuestiones así que a mí me parecen de verdad muy anecdóticas. Por ejemplo, cuando se habla... Sí, se habla del adoctrinamiento de los chavales, se hablaba en las icastolas, luego resulta que tengo familia allí, evidentemente, y mucha, y yo cogía los libros de mis sobrinos y eran los mismos libros que la editorial Santillán, la editorial no sé qué, todas las mismas editoriales que aquí. En el caso de Cataluña, yo he estado trabajando ahí en Barcelona hace bastantes años, tú has estado estudiando ahí en Barcelona, no estuviste estudiando, pensaba que habías estado... No. Bueno, pues yo he estado trabajando allí, he estado trabajando en el Raval, como educador y tal, y no tienen nada que ver la ciudadanía normal de Cataluña con ese movimiento. ¿Pero crees realmente, Javier, que los libros de texto en Cataluña dicen lo que tienen que decir? Lo que realmente es que no pasa ni en Andalucía. Permíteme cerrar en 30 segundos, que lo que quería decir, no quería entrar en esa justificación histórica, que no la es, de breve historia, sino decir, esta gente en este día, a día de hoy, se ha saltado, como hemos visto, todas las normativas,
todas las leyes, sus propias leyes, su propio estatuto, sus propias normativas del Parlamento, y están en una situación en la que yo creo que definió bastante bien el rey, aunque no creo que fuese el momento oportuno del rey, sino hubiese sido el momento de Mariano Rajoy, de decir, oye, si han incumplido las leyes, se han saltado todas las normas, pues solamente queda una cosa, solamente queda actuar sobre ellos, y no sobre el pueblo catalán. No voy a monopolizar. Le dejo a Víctor enseguida, pero apunto dos razones por si quiere ahora entrar en ese debate. Por dos, porque hay masa social que lo apoya, no será la mayoritaria, pero la hay, y porque hay debilidad política e institucional muy grave en el Estado español. Vamos a ver. En este momento, ahora, momento de las togas, yo preguntaba, de las sábanas blancas. Es el momento de que la ciudadanía salga a la calle y digamos a pedir que se respete a la mayoría del pueblo catalán que está pasando un mal momento. Se está sembrando la semilla del odio. Hay gente que lo está pasando mal. Yo, mira, sé que lo que voy a decir es un disparate porque todas las comparaciones son odiosas y la que voy a hacer mucho más. Hay un libro que yo recomiendo al que tenga tiempo y le apetezca leerlo, que son Los verdugos voluntarios de Hitler. Esa puta gente que cuando los nazis se llevaban a los judíos al crematorio, miraban por la ventana y corrían la cortina. Y aquí tenemos que empezar a decir que sobran las mayorías silenciosas, que sobra el resto de Estado silencioso o cayendo en la provocación de estos señores del gobierno catalán, que lo que quieren es esto, que les demos razones para seguir su viaje y su locura hasta el infinito. Y además, yo no quiero entrar en el pasado porque estamos en el presente, como tú dices, pero aquí está sacando tajada mucha gente, ¿eh? El nacionalismo catalán y el nacionalismo español. Para mí, además, los nacionalismos es algo que desde la izquierda social me repele, en la pequeña burguesía, defendiendo intereses económicos, utilizando las tripas y los sentimientos de los ciudadanos. Es una cuestión de pasta. ¿Nacionalismo español, Víctor? ¿Qué es? Pues nacionalismo español es, en vez de coger a la Policía Nacional y a la Guardia Civil y entrar a las 2 de la madrugada y coger las urnas y quitarlas, meterlas a las 8 de la mañana, cuando sabes que los mozos están politizados su dirección y no van a hacer nada para provocar el efecto que hemos tenido, para darle argumento al señor, al señor Puigdemont, señor. El Partido Popular, el Partido Popular, lo digo alto y claro, va a sacar votos de su gestión en el proceso de Cataluña. No hay derecho. Hombre, el Partido Popular hay derecho. Y el Partido Socialista cuando habla de diálogo y Ciudadanos cuando habla de elecciones anticipadas. Pero es una irresponsabilidad. A eso me estaba yo refiriendo cuando estaba diciendo que es el momento de mayor debilidad institucional del Estado. Yo tengo familia en Cataluña con vínculos rotos que va a tener problemas para restablecerlo. Víctor, gente que es amenazada, gente que le dicen ¿por qué no bajas a la calle? Gente que le dicen ¿por qué no has puesto la bandera? Y nadie está pensando. Es decir, estamos pensando en las banderas. ¿Por qué, pijo, no pensamos en las personas? Dándote la razón, esto no se le puede decir solo a esa mayoría silenciosa. Soluciona el problema. No, y el resto, la que estamos aquí, en el resto del país. Y además el rey, yo creo, fue meridianamente claro y suscribo cada una de sus palabras. Las obligaciones son para los poderes legítimos del Estado. Léase el poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial. Hizo de notario. Esto lo arreglamos los ciudadanos, no lo arregla nadie. Hombre, bien, está muy bien. Hizo de notario. Está muy bien. Entonces estamos diciendo que no nos vale nada de lo que hay. Si es un problema que tienen que solucionar los ciudadanos, ¿para qué están? Sí, claro, porque yo ¿y para qué están los poderes públicos en quienes hemos confiado? Es que son los que tienen que cumplir y hacer cumplir las leyes. Por lo que están haciendo para echar gasolina. Apoyados por todos, respaldados por todos, pero es su responsabilidad. Creo que el rey, quiero decir, esto no es el 23F, aunque pueda parecer por momentos, y que somos los ciudadanos los que tenemos que arreglar esto. Y los ciudadanos nos tenemos que preguntar cómo hemos llegado a esta situación. Esto no ha pasado ayer ni antes de ayer. Y esto no es cosa ni del PP ni del PSOE solo. Esto arranca hace 20 y tantos años. Y todo el mundo ha ido mirando hacia otro lado. Y nos encontramos con este problema. Y esto no es un problema sencillo. No es un problema sencillo porque afecta, digamos, a cuestiones que no son racionales. Es decir, quien quiere separarse no le puedes argumentar que esto, lo otro o lo de más allá. Es una cuestión de corazón. Y eso es así. Y hemos llegado a un extremo en que hemos permitido que toda esa gente que está
en esa situación de divorcio desarrolle actitudes que las vimos en la noche de los cristales rotos, las hemos visto en el País Vasco y en otros lugares similares, y que son absolutamente totalitarios. ¿Se le puede acusar a los niños, a los hijos de los guardias civiles, de que tu padre está masacrándonos? Eso Muy feo. es muy feo. Muy feo. Pero yo creo que la mayoría de la población de Cataluña, como sabemos, por las últimas elecciones, las de verdad, no son nacionalistas, no participan de eso. Da igual, todo Javier, lo lo que contrario. sabemos- Todo lo da contrario. igual lo que que sea estamos viendo nacionalista. por la Todo lo contrario. televisión, Javier. En un inicio los nazis no eran mayoritarios en Alemania. No, pero que, mira, y terminaron siendo mayoritarios. Permíteme hacer- Entonces, lo que hay que pensar es que se ha producido ese caldo de cultivo y que ese caldo de cultivo está ahí y que eso no pasa de la noche a la mañana. Sí, no, pero si es que lo que es la movilización de la opinión pública y el manejo de la opinión pública lo hemos visto de manual en Cataluña, pues por ejemplo, de 2011 hasta aparte. En 2011, estamos hablando apenas de hace 6 años, el señor Mas, que ahora está fuera por ahí perdido, resulta que tuvo que entrar en el Parlamento de Cataluña en helicóptero, porque el Parlamento estaba rodeado de la gente quejosa de todas las medidas antipopulares Sí. y que Sí, iban Javier, contra ese pero el ciudadano. señor- el Y señor- han sabido pero el darle la señor- vuelta el y se- resulta que Javier, ahora a quien pero se el mira señor mal Mas- es al Estado, es al El gobierno, es a señor Mas, España y es al gobierno de siguiendo España. el argumento de Juan Antonio, el señor Mas, esto lo dice Rejón, no lo digo yo, y el Rejón creo que es de Podemos. El señor Mas se le cierra una ventana y abre otra. Se le cierra una ventana y abren otra. Llevan abriendo ventanas los últimos 10 años. ¿Dónde pijo estamos nosotros? De todas ¿Dónde maneras, estamos el Estado? Es decir, ellos han ido abriendo ventanas y cerrándolas. Cada vez que le cerraban una ventana, la estrategia salía mal, tenían otra estrategia. Lo de Cataluña suena, por ironizar con un tema que no se debe ironizar, a una partida de juego entre mi abuelo y mi abuela, que hasta que no ganaba mi abuela no se acababa la partida. Están en un continuous. Y aparte, yo creo que nunca habían soñado ni querían independizarse. yo creo que hoy se ha producido una circunstancia que a mi juicio sí que va a ser clave. Sí, la de Sabadell. Esa, la del Sabadell, y va a ir la de la Caixa. Sí, esa y la entonces, para esa ciudadanía normal, que por la cosa del estómago y la cosa de la manipulación de la opinión pública se lo pueden haber llevado hacia un lado, yo creo que cosas como estas son las que de verdad sí que le van a plantear, oye, espérate un momento, a ver dónde estamos yendo, porque lo que no es normal es que una población, un país como nosotros, en el que tenemos una renta per cápita en el entorno de los 30.000 euros por persona. En el caso de Cataluña, más aún. Resulta que dices, mira, es que tú aquí ser pobre significa que estás pidiendo en la puerta de Mercadona y te pones malo y tienes un cáncer y se te cura. Y tus hijos, aunque estés así, van a tener una educación durante todo el periodo que es obligatorio. Y además vas a tener una serie de ventajas sociales. Todo eso está en juego cuando resulta que pones en quiebra todo ese estado de bienestar en el que estamos, entre otras cosas, porque eso te estás cargando toda la legislación, te las estás saltando y además hasta todos esos poderes fácticos de verdad están cogiendo las de Villadiego, es decir, en este caso las de Alicante. Si me permites, por seguir con lo del Sabadell, que desde luego ha sido una de las noticias del día, el traslado de la sede del Sabadell a Alicante. Y coincido contigo en el diagnóstico desde el punto de vista de que para la percepción social de los riesgos que lleva consigo la independencia, pues sin duda es un argumento de peso. Se nos están yendo empresas potentísimas, las financieras las primeras. Pero es un gran fracaso. Si nos paramos a pensar fríamente, esto no debía haber sucedido. Y lo que va a pasar mañana con un decreto pactado entre el Gobierno y el Partido Socialista para que el resto de las empresas, caso de producirse la independencia, fijaos el escenario, estamos diciendo que independencia no va a haber y se hace un decreto para, en el caso de que se produzca la independencia, que las demás empresas catalanas se puedan marchar con independencia de lo que pongan sus estatutos, porque la Caixa en sus estatutos tenía un trámite interno de imposible cumplimiento a corto plazo. Es que eso no es lo que tenían que estar haciendo los poderes del Estado. Lo que tenían que estar haciendo es impedir por todos los medios que se produzca una declaración de independencia. Que la solución no es que las empresas estén yendo de Cataluña. Que decía Víctor, yo pondría una bandera de Cataluña en mi ventana. Sí, sí. Yo también.
Pero eso significa que las empresas en Cataluña tienen que poder seguir trabajando con normalidad y que la gente que vive en Cataluña no tiene que ser perseguida por pensar de manera diferente. Y eso es lo que está sucediendo. Y ahí es donde hay que corregir desde los poderes públicos, que es su obligación. Un momento, tenemos bastantes opiniones que recoger a lo largo del programa, voy a dar la palabra ahora, pero entre otras cosas hemos pedido también opinión a responsables políticos aquí en la región de Murcia. Es un tema que, bueno, a ellos les pilla, a todos nos interesa. ¿Y qué opinan? Algunos de ellos, vamos a conocerlo. La deriva totalitaria que están teniendo los dirigentes de la Comunidad Autónoma de Cataluña no nos lleva a ningún sitio bueno y creemos que deben cesar esos ataques a la democracia, creemos que deben cesar esos ataques a la libertad de todos los españoles y creemos también que lo que sea el futuro de España y el futuro de una comunidad autónoma lo tenemos que decidir entre todos los españoles. Nosotros proponemos diálogo. El PSOE a nivel nacional ya ha instado en el Congreso de los Diputados a que se establezcan mesas de diálogo político para salir de esta situación, siempre dentro del marco constitucional. Pero es absolutamente irresponsable seguir mirando hacia otro lado o pensar que un problema como este se va a resolver solo. Planteamos política, diálogo dentro del marco constitucional. Creemos que en Cataluña hay dirigentes que se han colocado al margen de la ley y la democracia. Mientras estos dirigentes estén fuera de la Constitución, no se puede dialogar con ellos. Pues consideramos que ante la actual fractura social, la única salida es convocar elecciones en Cataluña con urnas de verdad y con las garantías suficientes y necesarias. Nosotros creemos que la única salida posible a esta dinámica tan perversa es una mesa de diálogo y en un horizonte de medio plazo ir a un referéndum pactado. Creemos que no hay ya ninguna otra posibilidad para solucionar la crisis territorial que vive este país. Lo primero que quiero hacer es reconocer el trabajo de la Guardia Civil y de la Policía Nacional, porque han demostrado que los pilares del Estado de Derecho son sólidos y que no se quiebran fácilmente. Y lo otro, ya como murciano, como ciudadano y también como representante del Estado de la región de Murcia. Estamos en un Estado social y democrático de derecho. Yo soy abogado. Cuando en un Estado de derecho alguien infringe las leyes y vulnera el orden constitucional, debe ser juzgado y condenado. Y en Cataluña hay muchos que han hecho esto. Y además dirigentes políticos, la mayoría. Pepe, tiene la palabra. La cuestión de la lógica, del sentido común, no es precisamente lo que impera, ¿no? Lo que impera y lo que está en juego en esta situación en la que estamos. Hay gente que dice, España nos roba. Y tú le puedes enseñar los números y decir, no, es que el resto de España está subvencionando a Cataluña. Da igual, se ve con otros ojos. Y eso no tiene vuelta de hoja. ¿Cuánta gente es la que piensa que España nos roba y que queremos ser independientes y que me da igual lo que pase si yo consigo que este territorio, este cacho de territorio sea independiente? No lo sabemos. Eso es un problema complicado y es algo que está ahí y que además se ha ido alimentando, y eso hay que decir que la responsabilidad, entre comillas, es de todos los partidos, de todos los colores. Porque se ha estado permitiendo una situación desde hace 20 y tantos años que es la que nos lleva a este momento actual. Y esa situación desde hace 20 y tantos años son por ejemplo, las sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña o del Tribunal Supremo. Y hoy es imposible estudiar en castellano en Cataluña. No pasa nada. Eso es la inversión. Y no pasa nada. Y en algún momento los gobiernos de Felipe González, en otros momentos los gobiernos de Aznar, han pactado, han hablado catalán, que es muy legítimo y que tenemos que defenderlo todos los españoles el catalán, porque es un patrimonio nuestro, es una riqueza nuestra. Pero no en el sentido nacionalista. Y lo han estado permitiendo y han estado alimentando todo esto.
y llegamos a la situación actual. Y esta situación actual tiene muy difícil retorno. El choque de trenes está ahí, está para la semana que viene. Y el asunto está en que hay un kamikaze que está ahí y no hay posibilidad de frenar teóricamente eso. Entre otras cosas porque la otra parte, si quiere mantener la legalidad, la esencia de todo lo que constituye una sociedad democrática, respetando los derechos humanos y toda una serie de derechos y libertades, no puede echar marcha atrás. ¿Y qué hacemos? Bueno, yo creo que se pueden hacer muchas cosas, pero... Estaba esperando la respuesta, pero ha dejado la pregunta. No, si tienes la respuesta, adelante. Yo creo que habría mucha gente que está esperando a ver cuál es la respuesta. Pues la solución. A lo mejor doy una distinta. Porque antes mencionaba Javier el tema de educación y creo que tiene mucho con lo que tú estás diciendo. Este alimento del independentismo. Y yo he apuntado el caso de un amigo y compañero de profesión que por razones de trabajo tuvo que desplazarse a Andalucía. Él escolarizó a sus hijos allí. Y me contaba no hace mucho, estos días, que se sorprendió cuando escolarizó a sus hijos en Andalucía de que la literatura que se estudiaba era la literatura andaluza. La historia que se estudiaba era la historia de Andalucía, la geografía de Despeñaperros para abajo. Claro, en Andalucía eso, el mayor problema que puede originar pues es que los alumnos, hoy supongo que ya la mayor parte universitarios o algunos, imagino, incorporados al mercado laboral, a lo mejor siguen sin saber quién era Lope de Vega o Quevedo o Góngora, pero no mucho más. Cuando eso lo extrapolamos a una región donde el objetivo alimentado desde las instituciones no ha sido solo enseñar determinada parte de la historia, sino manipular incluso deliberadamente la historia para unos objetivos concretos, los resultados son los que estamos viendo. Es que no nos podemos escandalizar de que niños que a los 6 años se les dice era así una vez que se era un rey muy malo y una policía que mataba gente, cuando tengan la edad de salir a la calle, pues, aunque estamos viendo que los padres ya los están sacando, pues tengan ese sentimiento casi que patriótico de defender lo que consideran que es suyo frente a la realidad que tienen tan incrustada dentro, que eso ya no es, y lo decía Pepe, ya no es racional, eso es absolutamente emocional. La emoción de sentirse lo que han... no es solamente la cuestión de la educación. Desde hace 40 años tenemos democracia en España. Desde el 77, el 15 de junio del 77. El franquismo duró 30 y tantos años. Cuando muere el general Franco, se supone que hemos estado 2 generaciones como mínimo educadas bajo los prismas del franquismo. En el año 75 o en el año 77, España no era franquista, ni siquiera en el 82, que ganó la izquierda. Pero, quiero decir, si nos parece poco 2 generaciones del franquismo, podemos buscar el modelo de la Unión Soviética. Yo no tengo la visión en la Unión Soviética fueron más generaciones. Y entonces, cuando cae el muro... Yo creo que eso no hemos cambiado. Pero si tú tienes una visión global, termino. Si tú tienes una educación... Me tiro para allá como un cocodrilo. Le doy la palabra ahora un momento, Juan Antonio. Tenemos una conexión telefónica con José María Coello de Portugal, que es profesor de Derecho Constitucional en la Universidad Complutense de Madrid, también la Universidad Católica de Murcia. Él está en Madrid y le agradezco, nuestro experto de Constitucional de cabecera. José María, buenas noches. Buenas noches, Antonio. Te agradezco de verdad que hayas hecho un huequecito, sé que estás ocupado ahora mismo, pero que hayas hecho un apartado para darnos tu opinión. Estamos con 4 invitados aquí, estamos en directo analizando la situación en la que nos encontramos en este momento con motivo del conflicto catalán. Una de las preguntas: el Tribunal Constitucional, como sabe José María, acaba de suspender la celebración del pleno previsto para este próximo lunes, en el que se iba a proclamar en el Parlamento la República Catalana. Bajo tu punto de vista, ¿con qué argumento y qué significa esto? Bueno, realmente el Tribunal Constitucional ha dictado una resolución, yo diría que muy completa.
Lo primero que ha hecho, digamos, de una forma levemente extraordinaria, ha sido recabar para sí el Pleno, es decir, la totalidad de los magistrados del Tribunal Constitucional, el análisis de esta cuestión, lo cual ya evidencia de alguna manera la importancia con la que el Tribunal Constitucional, en la resolución que ha dictado esta tarde, digamos, se ha tomado pues este asunto. Después ha hecho muchas más cosas. En primer lugar, apreciar la trascendencia constitucional especialísima del asunto que tiene que enjuiciar, cosa que es evidente, pero que, en fin, no está de más que el Tribunal Constitucional pues la haya apreciado de una forma expresa. Además, ha requerido al Parlamento de Cataluña, a su presidenta, a todos los miembros de la mesa, les ha notificado esta resolución, lo cual, digamos, también desde una perspectiva jurídica es algo muy relevante. Y, por supuesto, ha suspendido, al igual que hizo con la ley de transitoriedad y antes con la ley de referéndum, pues se ha suspendido cautelarmente, conforme a lo que establece la ley, pues la eficacia de los acuerdos que se puedan adoptar por el Parlamento de Cataluña el próximo día 9 de octubre, en el famoso pleno. Y al mismo tiempo ha declarado preventivamente, podríamos decir, al declarar nulo el acto, la propia celebración del acto, pues lógica coherencia, declara radicalmente nulo y sin valor ni efecto jurídico alguno cualquier tipo de resolución, de acto, de acuerdo que pueda, vamos a decir, adoptar el Parlamento ese día y que, vamos a decir, contravenga el contenido de la Constitución. Es decir, que el Tribunal Constitucional ha adoptado una resolución, vamos a decir, muy completa y muy especial, con una relevancia a la que no nos tiene acostumbrados. En cualquier caso, José María, las autoridades catalanas no reconocen los poderes del Estado, con lo cual cabe suponer en esa deriva pues que les da igual esa decisión y que no sé si el lunes u otro día van a mantenerse en declarar la independencia de Cataluña. Si eso fuera así, ¿qué ocurriría entonces? Bueno, aquí tenemos que distinguir dos planos muy claramente. Digamos el jurídico del político. Que las autoridades catalanas que reciben su propia legitimidad y que son autoridades precisamente porque han sido elegidas por los ciudadanos conforme a lo previsto en la Constitución, no olvidemos que la norma que garantiza y que protege la autonomía de Cataluña es precisamente la Constitución española. Entonces, cuando las autoridades catalanas que han sido elegidas conforme a lo que establece la Constitución actúan contra la propia Constitución, podríamos decir que se privan de su propia legitimidad jurídica y surge no ya la posibilidad, sino el deber del Tribunal Constitucional, como de cualquier tribunal, de restaurar la legalidad, podríamos decir. Entonces, desde esa perspectiva jurídica, el tribunal ha hecho algo que es muy relevante, que es, de alguna manera, avisar de que todo lo que se haga ante la ley y ante el derecho carece de efecto alguno. Junto con eso, no hay que desconocer, digamos, los importantísimos efectos, podríamos decir, políticos de la actuación que pudiera llevar a cabo, que esperemos que no sea así, pero que pudiera llevar a cabo el Gobierno o el Parlamento en Cataluña, digamos, según se ha anunciado, ¿verdad?, por muchos sectores independentistas. Desde esta perspectiva, sí es creíble que las autoridades catalanas, podríamos decir, como acaba de señalar Antonio, desconociendo o saltándose lo que dice el Tribunal Constitucional, no haciéndole caso, vaya, en una palabra, en un sentido político, adopten alguna o algunas decisiones contrarias o ignorando lo que ha hecho el Tribunal Constitucional. En este caso, ¿qué pasaría? Pues sencillamente que se sitúan nuevamente, y esta vez de forma gravísima y flagrante, al margen de lo legalmente previsto. Y cabe esperar que el Estado de Derecho, con los distintos instrumentos que tiene, pues reaccione contra esta situación. A veces se reclama la mediación de un intermediario, lo hemos oído mucho estos últimos días, pero conforme a los deseos de los separatistas y por otra parte el marco constitucional, ¿qué mediación cabe bajo tu punto de vista? Bueno, yo subrayaría que esta solicitud, digamos, de mediación, llámese como quiera, de mediación, de buenos oficios, de observación cercana del proceso, realmente solamente ha sido pedida por las autoridades catalanas, podríamos decir, en la situación en la que nos encontramos. Mi opinión es que esta mediación no cabe. Nuevamente tenemos que deslindar dos cosas. Una mediación es normalmente un instrumento internacional. El hecho de introducir un instrumento de mediación implica ya reconocer una cierta subjetividad internacional al problema y una cierta entidad internacional a las autoridades catalanas. Digamos, no es me malicio, ¿verdad?, que esta es precisamente la razón por la que muchos sectores independentistas están solicitando esta mediación internacional. Esto nunca lo ha hecho el Gobierno, ni el Congreso de los Diputados, ni el Senado.
podríamos decir que jurídicamente esta mediación no cabe, porque Cataluña no es un Estado soberano y desde una perspectiva jurídica no hay nada que mediar. Este es un asunto interno, como ha señalado el Parlamento Europeo, como ha señalado la Comisión Europea y como ha señalado todas las instancias internacionales, podríamos decir, oficiales. Junto con eso, hombre, lo que podemos llamar pues la actuación aglutinante de algunos sectores sociales, lo que podríamos llamar una negociación política, esta sí puede ser, digamos, ese acercamiento de posturas, en esta como en cualquier otra coyuntura, pues sí podría ser inspirada o tutelada o auspiciada por, vamos a decir, aquellos sectores sociales que bueno, pues que se pudiera considerar convenientes o respecto de los cuales, vamos a decir, las partes que tienen una diferencia en general pudieran sentirse cómodos. Ahora bien, subrayo, una mediación en un sentido jurídico y mucho menos en un sentido internacional no solamente es, vamos a decir, políticamente más o menos indeseable, sino que es jurídicamente imposible. Para terminar ya, ¿crees que podríamos ver alguna detención en los próximos días? Vamos a ver, esto lo tendrán que decidir los jueces, pero desde luego sustancia hay. Sustancia hay porque hasta donde, va a decir, cuando existe un delito y cuando existe su comisión es algo con lo que hay que ser sumamente escrupuloso y que tendrán que decidir los tribunales de justicia, ni el gobierno ni el Parlamento. Ahora bien, cuando me hablas de detención, supongo que te refieres, Antonio, a prisión provisional. Eso es. Es decir, sí, nuestro ordenamiento jurídico prevé que, con independencia de que se haya declarado o no la comisión de un delito, digamos, comisión perfecta, que ya haya sido cometido, bueno, pues cuando, digamos, la situación es, no específicamente en un caso como este, sino en general respecto de muchos delitos que incluye el Código Penal, bueno, pues cabe acordar la prisión provisional respecto de aquellas personas, podríamos decir, que se vieran envueltas en ella. ¿Por qué motivos? Bueno, pues en primer lugar y de forma muy básica para asegurar la puesta a disposición judicial de las personas que tengan que comparecer ante el juez. El juez puede pedir que sean provisionalmente privadas de libertad para asegurar su presencia judicial. En segundo lugar, para que, digamos, se evite toda ocultación, alteración o destrucción de pruebas. Es decir, para que no se pueda impedir la acción de la justicia. De la misma manera, cuando la persona que el juez quiere tener a su disposición, es previsible que actúe contra bienes jurídicos de las víctimas, etcétera, y desde luego cuando exista el riesgo de que pueda seguir cometiendo delitos que el juez, en ejercicio perfectamente constitucional de sus atribuciones, debe evitar. En estos casos se puede adoptar esta medida, que en principio es una medida excepcional, que es la prisión provisional. Yo creo que estamos viendo, vamos a decir, actuaciones por parte de muy diversos sectores con responsabilidades públicas importantes que bien pudieran encajar, digamos, en estas previsiones legales, y desde luego a mí no me extrañaría nada que existiera un auto de prisión provisional, en fin, pues más pronto que tarde, ¿verdad?, en las fechas próximas a las que mencionas. José María, muchas gracias por estas aclaraciones, por tus aportaciones. En absoluto, Antonio. Muchas gracias a vosotros. José María Coello, profesor de Derecho Constitucional en la Universidad Complutense de Madrid, también aquí en la Universidad Católica. Pero yo creo, vamos a ver, impecable el análisis del profesor, pero estamos garbillando agua. Es decir, este laberinto jurídico-político es un ejercicio de garbillar agua que si a la gente le apetece, pues que se ponga. Pero hay que conocerlo. Pero es garbillar agua, Antonio. No nos lleva a ninguna solución. Para mí la hipótesis es muy distinta. A mí, como ciudadano español, hay un grupo de catalanes que me quiere hurtar, me quiere robar una parte de mi país, que es Cataluña. Ese es mi punto de partida. Es más, no coincido, lo decía antes, con la visión de la realidad que hacía tanto Rocamora como Juan Antonio. Yo he trabajado 6 años en Cataluña y mi hijo ha estudiado en la Pompeu Fabra todos los años de su carrera. Barcelona es una ciudad cosmopolita, donde nadie, hasta hace 4 días, tenía la necesidad de sentirse extranjero de ningún país, viniera del país que viniese. Es una ciudad, además, no uniforme, mestiza. Es una universidad donde la Pompeu Fabra, Vicent Navarro, que es catedrático en la Pompeu Fabra, le decía, el problema no es Madrid, el problema es Pedralbes. Es decir, la gente no es tonta, la gente piensa, la gente sabe dónde están las diferencias de clases sociales, la gente sabe dónde surgen los problemas económicos, los problemas políticos. Insisto, hay un grupo de nacionalistas, y en esto sí coincido con Rocamora, a mi juicio filofascistas, que están utilizando... Sí, tú has dicho un término más suave, pero se inducía, yo que lo digo más a las claras. Se deducía, perdón, yo lo digo más a las claras.
Y sinceramente creo que en este momento es el papel de los ciudadanos. Y yo voy a poner un antecedente, a ver si por la vía de los antecedentes lo solucionamos. Mira, el conflicto vasco no lo solucionó el Parlamento español, no lo solucionó el gobierno español, no lo solucionó Rubalcaba ni Rajoy, no lo solucionó ningún tribunal constitucional, lo solucionó el espíritu de Hermoa. Un día que dijimos, basta, basta. Fue los ciudadanos en la calle. Los ciudadanos en la calle. Y luego otro planteamiento, las vías financieras del terrorismo. Y la gente en la calle. Y otro planteamiento, por si no me tocara. Y la policía deteniendo terroristas. Yo creo que es un cúmulo de cosas. Pero tenemos que salir los ciudadanos. Lo que pasa es que, y luego, yo quería acabar el argumento. Todos somos responsables, unos más que otros. Yo me acuerdo que muy poco, cuando José Luis Rodríguez Zapatero ganó el Congreso del Partido Socialista, a la semana siguiente yo invité a Pascual Maragall a un tema de Pluralia, una historia que teníamos en la región de Murcia. Y Pascual me escenificó cuál había sido el acuerdo con José Luis Rodríguez Zapatero. Era un acuerdo que después todos conocimos, que acabó en el Estatut. Y aquel acuerdo, además, todos supimos cuál fue también el papel del Partido Popular. Y permitidme que lo diga, porque a esta altura de la noche ya me cabreo. Menuda cagada. Hasta ese momento, Ramón Jáuregui, que mañana está en Alicante, controlaba la diferencia entre catalanismo e independentismo. Ramón, me acuerdo que años después me decía, Víctor, nunca han pasado del 10%. Y en 10 años han pasado del 10% al 40%. Y alguien tiene que explicar cuál es el papel de cada uno. Explica lo que es el 10 y el 40, ¿no? El 10 de independentismo al 40. ¿Y cuál fue la cagada? Explícame cuál fue la cagada exactamente. Te lo digo, llevar al Tribunal Constitucional un estatuto que no decía ni una coma más que el de Valencia. ¿Y qué dijo el Tribunal Constitucional sobre ese estatuto? Me da igual lo que diga. No nos puede dar igual. Sí, me da igual. Estamos pervirtiendo la realidad. No, yo no pervierto nada. Vamos a ver, al Tribunal Constitucional hay que presumir, entre otras cosas, lo de cualquier tribunal, independencia y rigor a la hora de analizar la Constitución española y las leyes, incluido el Estatuto de la Autonomía, que se promulgan, que hay que analizarlos. Y el Tribunal Constitucional. Antonio, ha sido absolutamente inútil la conexión con un constitucionalista. No, inútil porque no. En España, que yo sepa... Por esa vía lo vais a arreglar. No lo vamos a arreglar. En España, la Constitución, que es nuestra ley máxima, hay un tribunal que nombran los partidos políticos lo que a propuesta... Entonces no nos vale. Si no nos vale, le damos la razón al independentismo. A mí lo que no me vale, entonces la medida cautelar de suspender, es el recurso que se hizo. No estaríamos donde estamos. Le estás dando las razones a los que hace un momento criticabas. Puedes dar tú. Si estamos diciendo que el Constitucional es un órgano inválido porque está politizado y que por lo tanto que hemos echado gasolina en el conflicto catalán. Y hemos echado un tribunal anula. Que me da igual. ¿Te da igual que sea un tribunal? Bueno, claro, entonces en ese relativismo nos cabe absolutamente todo. Cabe incluso la interpretación de quienes dicen que no vale para nada la autoridad constitucional ni la Constitución. En ese relativismo cabe eso. Que el Partido Popular se podía haber guardado el recurso en otro sitio. Ah, sí, pero el problema es recurrir. Que lo cierto es que... vamos a aplicarlo a todo. Si no recurre, no sale, porque podía recurrir el de Valencia. Entonces el Partido Socialista, cuando denuncia, por ejemplo, un caso... Hemos hecho muletilla electoral del problema catalán. Déjame. Cuando hay una denuncia a un tribunal de otro supuesto que no tenga nada que ver con un debate de configuración político-administrativa del Estado, un presunto delito de corrupción, y denuncia a un partido... Yo no tengo derecho como ciudadano a criticar a un tribunal. Hasta aquí hemos llegado. Hombre, vamos a ver. Y a respetar sus... Yo respetaré su sentencia, criticar, pero tengo todo el derecho del mundo. Hasta que puedo, pero a respetarlas. Aclarado respetaré, pero el problema está ahí, pero criticarlas cada vez que quieras. Toca porque vivo en un país democrático. Constitucional también. No en un país filofascista. Tiene la palabra. Entonces puedo criticar. Javier. Con respecto a lo de la sentencia del Constitucional, evidentemente estamos hablando de la sentencia de 2010, ya es muy cercana, ¿no? En el tiempo, en ese relato del tiempo. Lo que sí, si yo no recuerdo mal, invalidó 16 artículos, si no recuerdo mal. Bien, solamente 16. Pero es que lo que se tomó en Cataluña es como una afrenta. Como una afrenta. A partir de ahí, que sí, bueno, pero que no quiero detenerme en eso. Sí, como aquí las del Tajo. El hecho es que después se produce... Que la gente luego se mueve. Se produce
más allá, porque yo lo que no estoy de acuerdo es que haya sido en los colegios, que de verdad, yo lo he vivido desde el País Vasco y esto no, para mí no es así. Pero bueno, a lo que vamos, más próximo a las circunstancias que se dan ahora. En cuanto a lo que él decía, la intervención que se podría haber tenido con respecto a estas personas que son parte del gobierno o el gobierno de Cataluña ahora mismo y que han cometido una serie de ilegalidades. Momentos en los que se podría haber tomado una decisión más contundente, que quizás algunos echamos en falta el día 6 de septiembre. Pero eso lo tendría que haber hecho directamente Mariano Rajoy, que en todo esto parece que está como de perfil, o simplemente atrincherado detrás de Soraya Sáez de Santamaría o incluso detrás del rey. El 6 de septiembre, cuando se retuerce de tal manera que todos nos quedamos, yo creo que el mundo entero se quedó estupefacto al ver lo que pasó en el Parlamento de Cataluña. Si tú coges y ahí tienes el valor que Felipe González lo estuvo insinuando, y yo creo que Felipe González, si hubiese estado, lo hubiese aplicado. Y Alfonso Guerra también lo insinuó. Oye, directamente 155, y voy a coger estas competencias porque la Constitución que ampara vuestro propio estatuto, ese propio estatuto, resulta de autonomía que tenéis ahora mismo, es el que me ampara para que yo pueda hacer esto. En ese momento, las cámaras del mundo hubiesen dicho, es normal que haya ocurrido esto, incluso hasta su detención. Lo que ya es que después, al no tomar la decisión en aquel momento, y ya una vez que la gente ha salido a la calle y cuando se ven los palos en la calle, resulta que el foco cambia y la interpretación, el relato, va justamente al contrario. Pobre gente que está intentando votar es masacrada por los policías. Bueno, veías las fotografías de las primeras de los periódicos más importantes del mundo y aquello parecía una cosa tremenda. Cuando resulta Javier, que las policías de toda Europa han dado palos, los franceses en todos los alrededores de París, con todos los problemas que los alemanes, etcétera, ese discurso etcétera. no es ajeno a Murcia. Bien, a día Cuando de hoy, en la cabecera del Tajo alguien dice algo, en Murcia también se mueve como se mueve. Que parece que vivimos en Marte. Remato mi argumentación en la que hay dos elementos. Ahora, a día de hoy, yo creo que con las circunstancias que se están produciendo económicas, que eso llama la atención a toda Europa, a todo el mundo y también a los ciudadanos de Cataluña, de oye, ¿qué está ocurriendo aquí? ¿Qué estamos pasando? Que hasta los bancos, los símbolos de Cataluña, como es la Caixa y es el Sabadell y otras empresas, se están marchando. Algo está ocurriendo muy extraño. Habrá una posibilidad de intervenir ahí, de una manera más contundente, pero quizás esa no sea la ideal, porque lo que sí que he notado yo, y es la otra derivada, la última que digo, es que no sé por qué me da a mí la sensación que desde tanto Puigdemont como el resto de los que participan en su gobierno... ¿Están esperando que hagamos eso? No, yo creo que no, que ahora mismo el relato, viendo las circunstancias de cómo se están produciendo en Cataluña, es el intentar ver algún puente, alguna salida para tirar hacia otro lado, es decir, abandonar el proceso Claro, pero ha dicho, hay que dejar salidas, no solamente la policía. Hace un momento hablaba Javier de los palos, las imágenes y tal. Quiero que también comentemos esto por dos personas. Manuel Avellán es criminólogo, es experto en seguridad. Le hemos preguntado qué le parecieron las actuaciones de unos y de otros. Vamos a verlo. Yo creo que hay que calificar esta actuación como una actuación vergonzosa por parte de los agentes de los Mossos d'Esquadra que seguían instrucciones de sus superiores. No hay que olvidar que partían de impedir la apertura de los centros para votar. Y digamos que en este caso fue donde incurrieron claramente en esa supuesta desobediencia. Al actuar así, los Mossos d'Esquadra provocan que la situación se complique y cuando ya piden el auxilio de la Fuerza y Cuerpo de Seguridad del Estado, digamos que la situación es difícilmente recuperable y tiene toda la pinta de una encerrona en este caso. Una vez que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, cumpliendo la orden de retirar las urnas y las papeletas para impedir la votación, se encuentran con esta resistencia a su intervención, es cuando tienen que emplear la fuerza necesaria para cumplir esa orden. Pero desde el momento en que este personal que se encuentra allí para impedir el ejercicio de las funciones de la policía y de la Guardia Civil,
están también, a su vez, cometiendo otro delito en este caso, de desobediencia, de resistencia a la autoridad. Se ha intentado distorsionar, incluso, por ejemplo, se me viene a la cabeza el caso de esta mujer que decía que le habían roto los dedos uno a uno y que la habían agredido sexualmente, y luego, pues posteriormente ha dicho que había exagerado, o esta mujer que les echó sangre por la cabeza, o incluso creo que se ha llegado a exagerar el número de víctimas, que luego en los hospitales no ha habido tantos heridos. Sin embargo, sí que ha habido, y me creo perfectamente la cifra, más de 400 policías heridos, lo cual demuestra que la contundencia o la resistencia, en este caso, que han encontrado ha sido realmente importante. Hemos hablado a lo largo del programa de las posibles responsabilidades legales de quienes están al frente de las instituciones catalanas. No es una cosa menor, porque hay que verlo desde el punto de vista desde dos puntos de vista. Por una parte, para ver sobre sus actuaciones qué procede a nivel legal, pero también qué puede significar el que pueda haber alguna sanción, alguna detención y qué puede ocurrir como consecuencia de ello. Hemos pedido opinión sobre esta cuestión a José María Caballero, que es abogado, experto en Derecho Penal y vicedecano en la Universidad Católica. Estamos hablando de un delito de sedición. Estaríamos hablando, hasta ahora creo que no se había comentado o no se había dicho, pero existe el delito de usurpación de funciones públicas, es decir, aquel que careciendo de competencias para, o que habiendo sido requerido de inhibición hasta que se resuelva el conflicto, siga adelante con aquello de lo que carece de competencia, estaría incurriendo en un delito de usurpación de funciones. Volvemos a todos los artífices de esta cuestión. Cabría hablar de un delito de prevaricación en la medida en que se están dictando resoluciones por las que van adelante en una cuestión que es manifiestamente injusta desde el momento uno. O sea, es decir, eso es una prevaricación como la copa de un pino. Como consecuencia de esa prevaricación, a su vez, se estaría cometiendo el delito de malversación de caudales públicos en todo aquello que se está invirtiendo en apoyar y secundar esta actuación absolutamente ilegal. Cabría hablar también de un delito de desobediencia a las resoluciones judiciales, es decir, han sido requeridas por activa o por pasiva de que dejen ustedes ya de hacer ese tipo de... cesen ya en su comportamiento y o siguen adelante de forma pertinaz. O sea, todo eso, es decir, lleva aparejadas penas importantes, incluso de cárcel. El de rebelión, que digamos que sería la conducta más grave, supondría un alzamiento violento para declarar la independencia. No se ha producido eso, quizás con la deriva que lleva este señor termine en eso, pero por ahora creo que sí cabría hablar con más rigor de un delito de sedición. Posiblemente si se hubiera adoptado a la vista de esa conducta reiterada, persistente de este señor, en el que no solamente incurre en un delito, sino que además le da toda la publicidad posible, incita a los demás a que lo secunden y además manifiesta su firme y decidida intención de seguir adelante hasta, ya ha anunciado que va a dictar esa ley por la que va a proclamar la República Independiente de Cataluña. Es decir, todo eso sería suficiente, es decir, con el fin de evitar esa reiteración delictiva podría ser suficiente para su ingreso en prisión. Trapero habría cometido también el delito de omisión del deber de perseguir delitos. Traperos, evidentemente, habría incurrido él y otros tantos que van detrás de él y que se han manifestado antes, durante y después a favor de esa consulta, mal llamado, entiendo yo, referéndum. Si todos serían responsables de este delito y, por supuesto, detrás estarían los mismos de siempre, es decir, todo el gobierno catalán. Las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado tienen encomendada el cumplimiento de una serie de funciones que en muchos casos llevan aparejada el uso de la fuerza mínima imprescindible para poder cumplir con esa función que tienen encomendada. Entiendo que lo ocurrido no es ni más ni menos que la consecuencia de la reacción de las personas que tenían que haber acatado lo que decían las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. De hecho, creo que todos hemos presenciado escenas en las que lo que se veía precisamente es que por parte de los miembros de estos cuerpos han estado aguantando lo indecible. ¿Por qué se va a permitir en Cataluña que los ciudadanos pasen por al lado de los guardias civiles o de los policías nacionales y le insulten con todo tipo de improperios? Y sin embargo, si esto ocurriera aquí en Murcia, en la plaza de Belluga, pasara alguien y le hiciera eso, automáticamente era reducido, o sea, detenido, reducido
y puesto a disposición judicial. ¿Qué pasa? ¿Que no se va a aplicar la ley igual allí que aquí? Entiendo que no solo se tiene que aplicar igual, sino que además allí con mayor rigor y mayor sentido, teniendo en cuenta la situación en la que se encuentran. Una cuestión también importante y es el juego de los medios de comunicación y otra el reconocimiento internacional. Mientras que estaban escuchando ustedes esa entrevista, lo ha puesto encima de la mesa Víctor Meseguer. Las instituciones internacionales, Víctor, por lo que hemos visto hasta ahora, en la Unión Europea, por algunos pronunciamientos, hay un deseo de los catalanes de que se les reconozca, de que haya una intermediación. ¿Crees que eso de los catalanes, de los independentistas catalanes? de los líderes catalanes. Vamos a ver, no va a haber Estado independiente de Cataluña. No lo va a haber porque eso requiere en derecho internacional público reconocimiento de la comunidad internacional. Europa no solamente tiene un conflicto nacionalista en España, lo tiene en Bélgica, con los balones y los francos muy complicado. Yo suelo subir mucho a Bélgica porque mi hijo trabaja allí. Lo tiene en Italia, lo tiene con los bretones en Francia, lo tiene en Alemania, donde en Baviera, es decir, el otro día en Madrid, en Barcelona, había banderitas de Baviera también. Que eso es un conflicto. Ningún Estado miembro de la Unión puede consentir que el nacionalismo, el populismo... ¿Quién está apoyando a estos en la Eurocámara? La extrema derecha y la extrema izquierda. El populismo, más rancio. Y yo te ponía el ejemplo en el intermedio, es decir, la República Saharaui declaró su independencia poco después de la Marcha Verde. Ahí están las criaturas asfixiándose en medio de Tinduf, porque la comunidad internacional no reconoce ese Estado, porque Marruecos ha hecho valer sus intereses en la comunidad internacional. Y eso el señor Puigdemont lo sabe. Cuando se quite el mocho de la fregona de la cabeza se dará cuenta que no existe esa posibilidad, lo sabe perfectamente. Están jugando. Ahora, ¿yo qué planteo? Lo que planteo es quitémosle la munición. La munición son 2 millones de ciudadanos rehenes, me decías tú. ¿Y cómo se la quitamos? Con tiempo. Con tiempo no es fácil. Y el resto de España, es decir, yo la pedagogía que quiero hacer es intentemos que aquellos catalanes que no quieran seguir a esta gente que, repito, filofascista, que está llevando a Cataluña a una cascada sin solución, a un camino sin solución, a un camino sin destino, vean en el resto de España gente que los queremos con nosotros, que queremos seguir, que no entendemos este país sin la presencia de Cataluña. Ese es el papel. Es la pedagogía que habrá que hacer ahora y que se nos ha olvidado hacer durante mucho tiempo. Sí. Se ha hablado también durante el programa de, sobre todo lo ha dicho Javier, lo ha puesto encima de la mesa, el tema de los bancos, como símbolo, pero de la economía en general. Nos vamos en directo con otra conexión telefónica. Gonzalo Guandosel es el decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la empresa de la UCAM. Gonzalo, buenas noches. Hola, buenas noches, Antonio. Y el resto de invitados que te escuchan también, Pepe, Juan Antonio, Víctor y Javier. Gonzalo, todo el proceso independentista que se está viviendo ha desencadenado también dudas y conflictos económicos, como se ha dicho ya aquí, pero ¿hay realmente un calado económico? ¿O hasta qué punto económico y hasta qué punto, digamos, sentimental en todas esas medidas, en las decisiones, en los vaivenes que puede tener la economía? Es decir, ¿hay un motivo físico, económico, tangible, o hasta qué punto también es emocional, sensible y de inseguridad, que en la economía tiene mucho que ver, bajo tu punto de vista? Pues mira, en mi opinión yo creo que todavía estamos en una percepción. Es decir, es cierto que, como ha dicho hoy el ministro, ya se está empezando a notar en la economía real pues que el crecimiento en turismo está bajando. Pero si te fijas, los mercados han estado tranquilos hasta el lunes. Incluso el lunes, después del famoso 1 de octubre, el mercado estaba tranquilo. Se han puesto nerviosos con la huelga del martes y sobre todo con el duro discurso del rey, que evidentemente, ¿qué ha hecho? ¿Quién maneja la bolsa en España? Pues quien más invierte es el capital extranjero. El capital extranjero, que es más de la mitad del capital que hay en la bolsa española, se ha puesto nervioso. Y el IBEX ha bajado. ¿Pero por qué ha bajado? Porque las dos entidades más importantes catalanas son dos bancos. Y el IBEX 35 está muy bancarizado, es decir, tiene un porcentaje importante de bancos. Hoy, con el anuncio que hizo Sabadell, que ya lo ha cumplido, de trasladar su sede, pues el IBEX se ha vuelto a tranquilizar, ha vuelto a subir, a recuperar los 10.200 puntos, pero también es importante señalar que la subasta en la que hoy España ha colocado 4.500 millones de deuda, la ha colocado al doble de interés que la colocó hace un mes. Es decir, la confianza es importante en los mercados y no podemos jugar con ella.
Los mercados nunca pensaron, en mi opinión, que se llegaría hasta aquí y están muy sensibles a todos los movimientos. Hoy mismo Bloomberg ha dicho que el gobierno está buscando la manera de hacer una mediación y no declarar la declaración de independencia, y los mercados han subido. Es decir, todavía no ha afectado del todo a la economía real, pero ojo que podemos llegar a esa situación. Gonzalo, también circulan mucho a nivel doméstico, ¿no?, esas listas de los boicot, no comprar productos catalanes, o he escuchado a la CUP que si se va el Banco Sabadell y CaixaBank, que promover allí en Cataluña que no se trabaje en esos bancos. Todo esto, ¿eso tiene sentido de algún tipo? ¿Realmente hace daño a las empresas? ¿Y hasta qué punto? Pues los boicots funcionan. Solo tienes que poner la palabra boicot en Google y te salen pues todo el conflicto catalán y los boicots. Funcionan y hacen mucho daño. Pues no hay que olvidar una cosa, que de todas las ventas, las exportaciones, las ventas catalanas, el 43% son a España. Y Cataluña representa el 20% del Producto Interior Bruto español. Y si, como ha dicho Víctor, aspiramos a que Cataluña permanezca en España, lo que no podemos es tirarnos un tiro en nuestro propio pie. Y estamos avivando el fuego. Yo creo que debemos serenarnos y exigir a nuestros políticos que busquen una solución al problema, que como dijo el rey. Y la verdad me entristece ver que algunos políticos regionales importantes están promoviendo esta medida de boicot a través de las redes sociales. Es muy triste. Yo creo que todos debemos mantener la calma y no atacar a un territorio que es, y que yo espero que siga siendo español durante mucho tiempo. Por último, el terremoto económico que se ha desencadenado con el tema de los bancos, el posible, bueno, anunciado ya un traslado y posible de otro fuera de Cataluña, realmente de sede, traslado de sede. Esto, coméntanos qué significa, es decir, ¿esto es posible? ¿Por qué se hace? Y luego, ¿cuáles son las consecuencias? Pues mira, sí es posible porque hay una nueva ley de capitales que de hace 2 años permite a una empresa cambiar su sede social solo con un acuerdo del Consejo de Administración, a no ser que sus estatutos digan que es necesaria una junta, que es lo que le pasa a CaixaBank. Por eso el gobierno va a sacar mañana un decreto para que pueda hacerlo. Pero Sabadell, como no tenía eso en los estatutos, pues esta misma tarde el Consejo ha decidido trasladarse. ¿Por qué lo ha hecho? Básicamente para proteger a sus depositantes, porque evidentemente si no estás en el territorio español, no cubre el Fondo de Garantía de Depósito Español ni el europeo. Además, no es lo mismo tener tu cuenta en euros que tenerlo en la moneda que pudieran escoger en caso de una independencia. Segundo, para proteger a los accionistas, porque antes del 1 de octubre ha habido una caída en bolsa de un 10% de las acciones y hoy, en cambio, simplemente con anunciar el traslado han subido un montón. Por lo tanto, hay que proteger a los accionistas del banco, también a los empleados. Si quieren mantener a tus empleados, es mucho más fácil hacerlo dentro del territorio nacional que fuera. Y luego también para proteger la economía española. Recordemos que Sabadell y CaixaBank son 2 de los 5 primeros bancos de España y son fuente de financiación para multitud de empresas importantes. Además, los 2 bancos catalanes, al cambiar de domicilio, garantizan el pago a la Hacienda española de sus impuestos. Es decir, que son medidas para proteger y para estabilizar, que es lo que hay que hacer en estos momentos de tensión. Y sobre todo, Gonzalo, buenas noches, Gonzalo. Por noches, las venas de Gonzalo corre sangre catalana, es decir, que está hablando como cartagenero. ¿Y cómo es la sangre catalana? La sangre catalana es de la que tienes una familia que es catalana y naces en un lugar que quieres, como yo nací en Murcia y quiero mucho esta tierra. Entonces la sangre catalana es... ¿Y es distinta de la sangre murciana? Sí, sí es distinta. Es distinta, Rocamora, en el sentido de que coges amor a la tierra que te ven nacer, a la tierra de tus padres, de tus hermanos. Esa es la sangre. La sangre es rozarte la piel con la gente a la que quieres. Haré la pregunta, Gonzalo, y no entres en la provocación de... No, pero es que me encanta que la hagas. Y la sangre catalana lo decía porque Gonzalo también sabe que yo lo conozco porque por diversas relaciones, tengo relación con la Caixa. Es decir, hay una parte importantísima del empresariado español que no comparte la hipótesis del movimiento independentista. Y la Caixa está haciendo pedagogía, está haciendo política, como lo está haciendo Foro Nacional del Trabajo, como lo está haciendo el Sabadell. Porque, insisto, en Cataluña hay mucha gente que no defiende esta locura. Y ese gesto es un gesto para facilitar... Pero se les ve poco. Porque, mira, Rocamora, se les ve poco porque tirarse a la calle no todo el mundo tiene el cuerpo templado para hacerlo.
Es decir, tirarte a la calle, tirarte a la radicalidad, donde además, te voy a decir una cosa, posiblemente de los que estamos en la mesa, quien más movilización ha capitaneado soy yo. Y en la calle, la manada se empodera. En la calle, los cobardes se hacen valientes. En la calle, los miserables son prepotentes. Y es muy difícil combatir con eso. Y en la calle, si el que ha convocado la movida es incapaz de liderar la rebelión, puede acabar mal. Me acuerdo cuando un día José Luis Romero, paisano también de Gonzalo, me dijo: Víctor, tuve que romper un cristal en San Esteban para evitar un desastre. Pero eso los que hemos estado en la calle y sabemos que en la manada se crece, sabemos cómo funciona. Y yo entiendo el legítimo deseo de muchos catalanes de no ser parte de la manada. Por eso no están en la calle, en mi opinión. Gonzalo, a nivel... Dime. ¿Sí? Dime. Decía que a nivel económico, ¿qué crees tú que puede ocurrir en las próximas horas? Hombre, lo que yo quiero que ocurra sea estabilidad. Hay que mantener la calma. Es decir, este tipo de movimientos, yo creo que son, como dice Víctor, son ejemplarizantes, quieren mostrar un camino, quieren también... Hay tensiones, es decir, todos tenemos amigos que tienen las cuentas en bancos catalanes y están ya poniéndose nerviosos, por lo cual aquí hay un mensaje de tranquilidad y yo espero que en las próximas horas pues esto cale donde tiene que calar, que los políticos realmente puedan llegar a un acuerdo y parar esta locura, porque repito, nos estamos tirando un tiro en nuestro propio pie. Cataluña es y seguirá siendo, espero por mucho tiempo, una parte del territorio español. Gonzalo, muchas gracias. Muchas gracias a todos. Ojalá. Bueno, para ir terminando, Javier, ¿qué puede ocurrir en las próximas horas? ¿O qué es deseable que ocurra, bajo tu punto de vista? Hombre, quizás lo previsible no sería extraño que por todo lo que han retorcido toda la legislación vigente en España y todas las resoluciones de los tribunales, pues que antes o después todo el gobierno de Cataluña pues que sea detenido. Porque parece ser que va por ahí la cosa de esa provocación que no cesa. Sí que hay una circunstancia que a mí me duele mucho, que es esa situación de que puede calcularse en el entorno de 2 millones de personas o quizás más, oye, que tienen su derecho a manifestarse como independentistas. Otra cosa es no seguir esa vía de ilegalidades una detrás de otra. Y a esta gente no la puedes mandar la policía que lo detenga, sino que hay que tomar medidas políticas. ¿No? Claro, por eso es que es una gran ciudadanía. Hay que tomar, y ahí es donde yo echo en falta el que no solamente puedes afrontar este problema en Cataluña con tribunales, con fiscalía y con leyes. Hay que tender otros puentes y ojalá acierte en esa previsión que he querido ver. Igual es una circunstancia de buenismo mío, que intentando dar alguna salida política, pues puedan engancharse los actuales dirigentes de Cataluña antes de seguir cometiendo muchos más errores. Puentes para que de alguna forma, que sería hacer política y no solamente medidas judiciales y medidas policiales. Víctor, también para terminar una última palabra, me gustaría, tú has dicho que crees que estás vislumbrando que por parte de los dirigentes catalanes algún tipo de salida. Lo vamos a ver seguramente el lunes o el martes. ¿Qué crees que puede ocurrir? ¿Que realmente tiendan esa salida o crees que a pesar del anuncio del Constitucional van a hacer la declaración? Yo creo que, como dice, y lo voy a volver a citar, Rejón, Mas y sus amigos, porque detrás de Puigdemont está Mas, tienen muchas ventanas, cierran una y abren otra, y esto va a durar mucho tiempo. Yo el deseo que tengo es que en los partidos de ámbito estatal haya unidad, que no uniformidad. En este momento no hay ni siquiera unidad, o es muy cínica la unidad. En segundo lugar, que seamos capaces de acabar con la barbarie de quienes nos quieren robar una parte de nuestro país. Por cierto, eso no lo conseguimos aplaudiendo a la fuerza y cuerpo de seguridad, a las que yo quiero como el que más, y diciéndole a por ellos. No, a por ellos no. Por cierto, a por ellos no. El Partido A por España y a defender los intereses de España. El Partido Socialista tiene la semana que viene, Pedro Sánchez ha convocado a los varones para tomar una postura unitaria. Seguramente tenía que haberlo tenido claro de antes y no convocar a los varones. ¿Pero qué puede salir de ahí? Mira, yo creo Porque también yo creo que el Partido Socialista no tiene que ser uniforme, su pensamiento uniforme con el del Partido Popular, pero yo sí que quiero criticar y reprobar públicamente lo que se está haciendo en el Congreso Nacional con el tema de la reprobación de la vicepresidenta. Es un disparate, no toca. Y sobre todo, no demos más argumento a estos 4 locos que han conseguido convencer ya a 2 millones de ciudadanos. Yo lo único que pediría, Antonio, es no sigamos el guión que tienen hecho ellos. Hasta ahora
los que están imponiendo su guión son los locos, son los secesionistas, son los que quieren acabar con España y con la historia de convivencia de 500 años. Si somos capaces de no seguir o no entrar a ese trapo, porque yo, por ejemplo, entrar al trapo de Rocamora es entrar al trapo de un amigo, pero entrar al trapo de estos... No sé cuál es. El de la sangre. Juan Antonio, para terminar. En el año 78 se consiguió un gran hito histórico que ha sido puesto como ejemplo en muchos países. Ahora nos lo estamos cargando. Ese hito histórico, entre otras cosas, daba pie a una Constitución que fue votada y refrendada. Cuando ahora se dice que no se ha votado el rey, no. El rey también iba porque somos monarquía parlamentaria, porque se votaba esa Constitución. Eso es lo que se está poniendo ahora en juego, nuestro marco de convivencia, con un desafío que el rey calificó como sistemático e inadmisible y una apelación directa a los poderes legítimos del Estado para poner solución. Puentes. La historia de los puentes tendidos hacia Cataluña son puentes que los han alejado. Un puente puede ser también para irse, no para volver. Y a mí esos puentes no me gustan. Ya no sé qué más autogobierno le cabe a Cataluña. Y términos como nación de naciones y otros conceptos que han aparecido en el escenario en los últimos años, a mí realmente me preocupan porque creo que alimentan la posibilidad de algunos de creerse más lejos de lo que todavía están. Diálogo, todo. Pero ¿entre quién lo reclamo? Entre las fuerzas que se llaman constitucionalistas. Esas son las que tienen que estar ahora de acuerdo. Si tiene que haber un gobierno de concentración en España, oiga, que lo haga, que lo haya. Que dejen al lado sus intereses cortoplacistas de voy a ver si las próximas generales saco un escaño más, porque nos estamos jugando mucho más que eso. Eso es lo que toca, estar a la altura de las circunstancias. Estadismo, visión de Estado, de futuro y altura de miras. Pepe, punto y final. Complicado. Bueno, la situación es muy complicada para todos y pongamos el escenario más difícil, que el lunes se declare unilateralmente la independencia. Eso, en principio, es de prever, haciendo un análisis simplista de los mecanismos constitucionales, que el Gobierno tendría que promover la declaración del estado de sitio, que digamos que es el último de los 3 escalones de situaciones excepcionales que prevé la Constitución. La Constitución española no prevé el estado de guerra, sino el último es el estado de sitio. Eso implica, en último término, que la autoridad militar sería quien tomaría el mando. Eso es una situación, digamos, de último grado. Eso no lo puede declarar el Consejo de Ministros, sino que lo puede proponer y que lo tiene que aprobar el Congreso por mayoría absoluta. Senado. El Congreso. Mayoría absoluta implica necesariamente los 2 partidos mayoritarios. Y vemos hoy por hoy que hay 2 almas en el PSOE. Un alma que podemos decir, simplificando, que es lo que dice Felipe González, Alfonso Guerra o el presidente de Extremadura, y otra que es la del PSC. Con lo cual le plantea una situación extremadamente difícil al Partido Socialista. ¿Qué haría en una situación así? Y es una situación que afecta al conjunto de la nación, a todos los españoles. Y no estamos hablando de algo banal, sino que afecta a uno de los grandes estados europeos y donde implicaría tomar una medida extraordinaria que ningún estado europeo en el último medio siglo ha tenido que tomar. Pero bueno, tienes el escalón anterior porque ¿Cuál? Estás refiriéndote al artículo 116 de la Constitución, No que sé yo qué... creo... El 155 que pasa por el Senado. El 155 sí, eso es control. No, pero control estamos hablando de la declaración de estados especiales, ya no de la, pero el 116 de la atribución de es competencia. el que nos habla de estado de alarma, de excepción y de sitio. Yo el de alarma creo que es muy poco resolutivo, son 15 días, no soluciona nada. Eso es para las inundaciones. El de sitio lo veo... Sí, eso es también para huelgas generales. El de excepción es mayoría. Eso es para la independencia. Simple,
El de excepción es el que yo creo que podría verse en la necesidad de promulgarlo, porque ese ya sí prevé una presencia. El de excepción no, el de sitio. El de excepción sería... El de excepción son 30 días, prorrogados por otros 30 días, mayoría siempre en el Congreso, y nos da pie a un pequeño control inmediatamente necesario, porque un 155 pacífico no va a haber. Pero está haciendo preguntas y dudas. Yo quiero que plantees algo para acelerar. A 155 alguna propuesta. No, es que estamos en una situación de una vía única. Yo doy un dato, como el veo, de excepción no tiene por qué. El de excepción no veo es militarizado, doy un dato contratado. No tiene Mirad, el ejército español tiene 68.000 efectivos. Y hace poco ha dicho un general de división que el territorio catalán, para un control, para ese estado que queréis montar, necesitaría 350.000. O sea, que ir preparando para una movilización voluntaria, los que habéis hecho la mili, porque vais a hacer falta. No nos olvidemos de la gente. Yo soy objetor de conciencia, ¿no? Pero Víctor, no nos olvidemos de la gente. ¿Te imaginas que estuviesen hablando de Murcia, de que... Pero esa no es la cuestión, creo. Nos sentiríamos muy indignados, ¿eh? Y yo creo que esas vías son las que no son la solución para Cataluña, porque de los 2 millones de independentistas puedes llegar a los 4 o a los 5, o a los 10. ¿Cuál es la cuestión? O al ninguno. No, quiero decir, lo que hay que pensar es que estamos en un terreno abonado, que no se trata de 4 locos que han dicho esto y que les han hecho caso, sino de que ahí hay, digamos, un caldo de cultivo en el que se plantea una cuestión que rápidamente lo han asumido. Quiero decir, no es cuestión de que Zapatero diga lo que digan esto, yo lo acepto y no sé qué y no sé cuánto y no sé qué. De la noche a la mañana no se pasa a esto, sino que ahí había algo. Y ese algo es que la mitad de la población de Cataluña está en esa tesitura. Lo preocupante, ¿cuál es? No es que haya independentistas. Quiero decir, yo creo que en España, si se plantea una cuestión de divorcio, nadie va a plantear problemas. ¿Que tú no quieres estar conmigo? Vete. No, yo sí. Bueno, pues tú sí, pero yo creo que la inmensa mayoría de la gente, si no quiere estar contigo, pues, en fin, no plantearía ese tipo de problemas. La cuestión está en las actitudes que a mí me recuerdan a lo que pasó, por lo que he leído, en Alemania, lo que ha pasado en el País Vasco y en otros sitios que son, en fin, tú eres un hijo de un guardia civil, tú eres partidario de no sé qué, tú eres de no sé qué, todas estas cosas que se están viendo. Vamos a pasar lista, a ver quién está a favor o en contra de la independencia. Todas esas cosas excluyentes que en el fondo recuerdan a las sociedades totalitarias de que si estás conmigo bien y si no, automáticamente te vas al pozo y te A mí eso me recuerda, tú estás con la UCAN también, es decir, que esto no es monopolio de aquello, ¿vale? Es decir, la semilla del odio la generamos en este país todos los días, 24 horas, 24.000 veces. Es decir, en esta región también generamos odio a los diferentes. Y este es inmigrante y los inmigrantes son delincuentes, y este es de la pública y este es de la privada. Lo que hay que hacer es imponer el discurso de la racionalidad, de recuperar el espíritu de la convivencia, y eso no lo vamos a conseguir ni con leyes, ni con ejércitos, lo vamos a conseguir trabajando arduo el Estado y el conjunto de los ciudadanos. Fíjate, es lo que decía lo Kennedy. Preocupante que es que un movimiento como el nazi surgió en el país que era el más avanzado tecnológicamente en su momento de todo el planeta. En la década de los años 30 del siglo XX, Alemania estaba en la vanguardia del mundo. Después de una humillación tras la Primera Guerra Mundial. Sí, entonces un pueblo humillado, la humillación es lo que no puedes hacer ahora, intentar humillar a una parte del pueblo de Cataluña, porque yo lo que me pregunto, de verdad, realmente, pero a ver, ¿quién humilla a quién? Pues ¿por qué? A una parte del pueblo de Cataluña, como esos 2 millones que parece ser que podrían ser, pero se les ha humillado los votos ¿con qué? anteriores. ¿Con entonces qué? dices, pues no se puede hacer de otra manera, de verdad que no se puede hacer política en lugar de represión. Eso es lo que yo me pregunto. Pero, y más aún, la pregunta
pregunta a día de hoy desde Murcia, ¿dónde está la humillación? ¿Qué pasaría? Porque de aquí yo que sé, a no sé cuánto tiempo, el que se vea necesario, se pudiese ver pues la posibilidad de hacer un referéndum real. Pues, sí, pero ¿cuál es el problema? Pero a mí lo que sí que me parece el problema es llegar a una situación casi de prebélica. Porque es que la escalada que estamos llegando ahora... ¿Dónde está la humillación? Hemos mandado a la policía y falta que mandemos el ejército. Pero hombre, por favor. ¿Dónde está la humillación? ¿En qué se les ha humillado ayer? Pues es una percepción subjetiva. Yo no digo que se les haya humillado. Digo que ellos tienen la percepción de que se les está humillando. Muy bien. Se está violando la Constitución y la culpa la tiene la Constitución por llevar minifalda. Estás diciendo eso, ¿no? No, no está diciendo eso. Que lo estamos viviendo. Y la culpa es del... A las 11 y 20 de la noche terminamos aquí el programa. Que lo vas a arreglar tú. La verdad es que nos hubiera gustado terminar con un optimismo, con un positivismo, pero nos hubiera gustado terminar con un positivismo, pero la verdad es que con una... Yo le estaba pidiendo a Pepe que planteara una propuesta, pero la verdad es que no la hay. No la encuentra. La verdad es que la situación es muy... quiero decir, esto es una cuestión de todos. Y quiero decir, a alguien que piensa algo y que lo siente en su corazón, no es una cuestión de... Quiero decir, no le puedes demostrar de que España no nos roba, porque es una cuestión que la tiene en el corazón y se plantea así. Quiero decir, yo creo que Piqué ha sido, digamos, el gran ideólogo de toda esta historia en el sentido de decir, no puedo decir si sí o si no, porque la mitad de mi gente está en un lado y la otra mitad está en la otra. Sí, y es una cuestión de corazón. Terminamos ya, volveremos el próximo jueves. Ha visto melón de Piqué por la parte económica. Bueno, vamos a... El otro día salió una señora diciendo, dice, ¿usted está a favor de la independencia? Sí, dice, ¿por qué? Dice, porque pagaría menos. Bueno, o no, pero ella piensa, le han hecho pensar, estamos en la percepción. Eso es, le han hecho pensar. Y el tema de la educación, yo sí insisto que ha habido una parte importante en la educación. Y la educación es muy importante. Y terminamos ya. El tema es preocupante y en las próximas horas, horas, puede haber decisiones que ojalá que sean positivas para la estabilidad, para que en el marco constitucional, desde luego, haya convivencia, encuentro y que nadie se salte y que se la salte que la pague, evidentemente. Yo hice la PSS también, igual que tú. Entonces pero en la Cruz Roja. O sea que fíjate, ayudando al personal. Gracias a todos, a los cuatro por haber estado aquí, también a los que han entrado al programa y a todos ustedes por seguirnos. Buenas noches.